Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Estamos en tu programa El Arte de Ser Padres y como cada lunes queriendo acompañarte, brindando temas de valor que te ayuden a tu semana a poder integrar pues esos objetivos, esas semillas de crecimiento para cambiar tu día a día, disfrutar más, seguir creciendo y avanzar en este tan difícil pero tan satisfactorio objetivo y plan de vida que es ser padres. Y estamos aquí con Ani. Ani, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, en esta mañanita lluviosa, con un poquito de frío, pero bueno, muy contenta de estar otra semana más con todos ustedes y poder brindarles un poquito de herramientas para poder identificar qué es lo que está pasando en nuestra vida o qué es lo que está pasando en nuestra relación y cómo podemos de alguna manera resolver algunas situaciones que se vuelven imposibles de sobrellevar. Exactamente, y creo que este es un tema muy profundo y muy importante porque a veces no nos damos cuenta que podemos estar en el abuso reactivo. Y entonces vamos a hablar de este tipo de violencia, de qué significa y queremos agradecer a todas las personas que se están uniendo a la transmisión, que les pedimos que nos escriban, que nos saluden en comentarios para poder hacer este programa pues ahora sí que más cerca de ustedes, más en contacto con ustedes. Y también queremos agradecer porque nos están escuchando por Valora Radio y también en Radio Familia en Parral, Chihuahua. Muchos saludos, que si aquí tenemos frío no me imagino cómo está la situación por allá. Pero bueno, yo creo que algo muy importante también es aprender a disfrutar lo que hay, ¿no? Y entonces si lo que hay es calor, disfrutaremos ese calorcito, y si lo que hay es estos días también que nos llevan, Ani, para mí estos días me llevan como al interior, ¿no? Como al interior de uno mismo, a poder recogerse un poco y empezar a trabajar dentro de uno. Creo que hay que aprovechar lo que nos dice la naturaleza para ir explorando también hacia afuera y hacia adentro de nuestra vida. Y pues vamos a hablar de esto, Annie, de esta violencia en el consultorio. Yo creo que es uno de los temas más complejos a desarrollar porque creo que lo que más difícil es de entender, de desarrollar, es lo sutil. Ujú. Lo que no se ve, lo que no se nombra, solo se siente. Ajá, solo se siente, pero se siente y se siente fuertemente. Ujú. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que más complejas son, porque podemos verlo de madres a los hijos, ¿no? Como yo digo que te amo, hago que te amo, pero en el fondo mi miedo puede estarte lastimando. Y cada vez que tú nombras mi miedo, yo no lo veo, yo no lo escucho, yo no lo enfrento, y entonces te hago sentir que ese miedo que tú estás verbalizando, que tú estás diciendo, es que yo me siento así cuando tú haces esto, es tuyo, es tu problema y tú lo tienes que resolver. ¿No? Entonces, justo vamos a hablar de este tipo de violencia que es el abuso reactivo, y lo vamos a hablar en todas sus formas, Ani, porque estás de acuerdo que después de meternos a estos temas, nos damos cuenta que este abuso se da en la familia, se da en la pareja, pero no viene de ahí. Ajá, no viene solo de la pareja, definitivamente viene de una infancia en la que
que más te cuida, que tiene tantos detalles contigo, Ujú. de un momento a otro cambie y que en el fondo sea una persona que saca lo peor de ti, ¿no? Que dices, es que no lo puedo creer. Con nadie me había pasado, pero no entiendo por qué él saca lo peor de mí o ella saca lo peor de mí, Exactamente, ¿no? yo creo que esa es una parte muy importante, Ani. Un punto de referencia importante va a ser si esto que vivo, este tipo de vinculación que estamos viviendo, es algo que vivo con la mayoría de las personas o no. En terapia En donde en el momento en que te enamoras, pues te enamoras de ese ideal que vas construyendo, esa fantasía de haber encontrado al príncipe de tus sueños, que es muy importante la forma como se relaciona al principio con uno, en donde es tan atento, tan caballeroso, tan ideal eso que estoy viviendo, que no lo puedo creer, que después me cuesta mucho trabajo poder identificar esa desvaloración que empiezo a vivir cuando de repente algo no le parece y me hace la ley del hielo, claro. o de repente me empieza a voltear las situaciones que estamos viviendo. Es que yo venía muy bien del trabajo. A confundirte y a dudar de quién realmente es el que está provocando esa situación, si es él o eres tú. Exactamente. Estamos teniendo un poquito de problemas, de conexión. Es justo no sabemos de dónde vienen, justo estamos aquí checando, pero bueno, vamos a continuar. Eso es algo muy importante, Ani, porque tenemos que entender que abajo de esto hay una personalidad narcisista, hay una persona con un apego evitativo que busca hacer sentir al otro inferior, pero para conquistar a su presa, ¿no? Incluso hay muchos animales así, que para conquistar a su presa sacan el mejor vestuario. Hay una una terminología para esto que es como esta acumulación de amor, ¿no? Esta parte de enseñarte lo buenos que pueden ser, lo caballerosos que pueden ser, o sea, es un nivel muy alto como de lo que muestran para poder atraerte y entonces al principio son personas que parecieran muy sensibles, muy románticas, muy estar al pendiente de ti y digo, a veces sí hay estos flashers o estas banderas rojas que podemos ver de este tipo de personas que tienden hacia la violencia, pero a veces estamos tan eclipsados con esa otra parte que muestran que no nos permite darnos cuenta frente a qué estamos, entonces estamos frente a esta persona que no muestra su vulnerabilidad. Eso va a ser clave. Ajá, las personas que tienden a hacer este abuso reactivo son personas que no muestran su vulnerabilidad, que se esconden atrás de eso y que normalmente están enfocándose en querer sentirse fuertes y poder conquistar al otro con todo lo bueno que son. Eso va a ser muy importante para la gente que diga, no sé si conociendo a esta persona,
cómo conocer y cómo evitar caer en estas relaciones donde puedo tener una relación con una persona narcisista. Entonces, algo muy importante es eso, ¿no? Les cuesta trabajo y van a proteger todo también su familia, o sea, van a proteger su espacio para solo enseñarte lo que ellos te quieran enseñar. Y esa forma tan desmesurada de sentirse importantes, sentirse atendidos, sentirse realmente tomados en cuenta, pues llega un momento en que nada es suficiente para ellos, ¿no? Y yo creo que lo más grave es cómo te van cambiando la escena de los hechos, en donde tú vives una situación y ellos la cambian totalmente de extremo a extremo, en donde te voltean las cosas de tal manera que de veras te hacen dudar, ¿no? Entonces, lo grave de todo esto es que cuando uno está en esa etapa de enamoramiento, te cuesta mucho trabajo poder visualizar estos rasgos porque al principio es tan atento, al principio es tan romántico, al principio es una persona que siempre está tan pendiente de ti, que quiere hacerlo todo juntos, ¿no? Aguas con eso, ¿no? Uno tiene que identificar siempre cuáles son tus límites, ¿no? Ok, me gusta verte, pasar momentos contigo, pero ya cuando quieres que seamos almas gemelas, en donde hay una relación tan intensa, en donde tenemos que estar tan ligados uno con otro, y que los dos vamos para acá y los dos vamos para allá, yo te acompaño y yo te llevo y yo te traigo. Aguas con eso, porque eso es una bandera roja en donde tú tienes que identificar si te gusta que él haga tantas cosas por ti y dónde estás empezando a perder tu propia libertad. Una esa y esta parte también de yo te quiero enseñar, ¿no? Van a Ujú. tender a ser personas que quieren enseñarte, ¿no? Desde yo soy experto, soy chef, entonces necesito enseñarte cómo se come para que tú puedas deleitarte de una manera adecuada. Y entonces, en esta primera parte, Ani, justo es enseñarte todo esto para que tú te abras emocionalmente, para que tú te enganches conmigo, y dos, para que tú te abras en el sentido de yo poder conocer tus vulnerabilidades. Ajá. Yo Sí. puedes darme cuenta cuáles son esas heridas, esos botones, y claro, son personas muy inteligentes y perspicaces, entonces voy entendiendo cuáles son esos hilos de los que después yo voy a empezar a jalar. Ujú. Ujú. Y te digo, esto me parece importante entenderlo porque yo creo que muchas de estas personas que tienden a tener poca empatía por el otro y a utilizar a los demás, buscan gente muy sensible. Ajá. Buscan gente muy sensible y muy empática para poder entrar a jugar este juego. Tal vez personas que no sean tan sensibles, incluso hipersensibles, van a poder más rápido darse cuenta de este juego, pero las personas que son hipersensibles, que son muy empáticas, les va a costar mucho trabajo y van a caer muy confundidas ante esto porque van a tender a querer entender al otro, querer comprenderlo, ser empáticos con ellos, y entonces ahí va a ser justo su punto de vulnerabilidad, porque entonces ahí va a ser, es que seguramente él está haciendo esto por esto, o ella está haciendo esto por esto que vivió, y entonces ahí vamos a justificar, ahí vamos a ya pasarnos de la compasión y ahí vamos a caer, ¿no? Entonces este abuso reactivo, estamos hablando de este abuso en el que yo digo, Ani, que no te vas dando cuenta ni en dónde estás, solo hay una incomodidad permanente en ti. Ajá, no hay una sensación de que de realidad, de predicción de la pareja, parece que no puedes predecirlo. Ajá, normalmente cuando la gente se va conociendo, eso es la confianza. La confianza es la sensación de que puedes empezar a predecir al otro. No a controlarlo, es diferente, pero a predecirlo, a conocerlo. Y creo que estas personas, Ani, siempre te quedas con esta sensación de que no sabes, que les molesta realmente, de que no sabes por qué se enojó, no sabes por qué no te habla, no sabes por qué de repente emocionalmente se salió de la relación, no entiendes nada. Y creo que la mayoría de las personas lo que tratan es de entender, y en ese entender, o
O sea, ahí puedes empezar a quedarte y tu identidad y tu autoestima pueden empezar a diluirse. Vamos a hablarlo con un ejemplo, ¿no? Si tú eres madre, es la primera vez que eres madre y estás con una persona así, esta persona se va a hacer cargo de que tú te des cuenta que con esa parte, entonces tú ya perdiste algo como mujer. Ya no eres tan atractiva, ya tienes algo de responsabilidad, no haces lo que debes hacer como lo debes hacer, no, o sea, ya no haces que la otra persona se sienta enganchada con eso, empieza a tomar lo más vulnerable y lo más frágil de ti, y ahí es donde empieza a cercenar eso para que tu identidad y tu autoestima vaya quedando más frágil y él pueda tener más poder acerca de esto. Y fíjate, Mariana, ahorita que comentas eso, creo que algo muy importante es también identificar qué pasa en el momento en que tú eres madre y tienes a tu bebito o bebita, porque en el momento en que él se siente desplazado, él de alguna manera va construyendo un enojo y una relación de alguna forma complicada con ese hijo. Entonces se empieza a sentir hecho a un lado y le empieza a tener como envidia a ese hijo, esa relación que tú estás construyendo con ese bebé. Te ve tan conectado con ese bebé que a él, en lugar de ver eso y sentirse como muy contento y muy trabajando contigo y a tu lado, al contrario, porque él se siente desplazado y empieza a construir una relación de alguna forma distante y complicada con ese hijo, y a la larga acaba pues desorientándote también a ti porque no entiendes qué pasa. Continuamente son demandas, continuamente es querer tener el control de todo y querer que tú hagas las cosas como él quiere, entonces nada le parece de la forma como tú decides o como tú tomas ciertas actitudes ante el bebé, y se vuelve una guerra campal, y tú también no sabes si estás bien o estás mal porque sientes que también lo tienes muy abandonado, ¿no? Porque él continuamente se está quejando de todo. Ante el bebé, ante el trabajo, ante las amigas, ante lo que sea, ¿no? Y de los dos lados, hombres y mujeres. Cuando es esta sensación, pareciera, ¿cómo identificar a estas personas? Son personas que en el fondo tienen mucho enojo, mucho miedo, muchas sensaciones negativas. Entonces va a tender a, cuando la otra persona está experimentando sensaciones positivas, tiende a destruirlas de una manera muy sutil. Ajá, muy sutil. Desde está muy lleno el restaurante al que queremos venir a comer, ¿no? Y no tengo tolerancia para eso. Desde cualquier manera muy sutil. Fíjate, hay una técnica que se llama técnica baiting, que justo es esto, ¿no? Y esto nos pasa mucho en terapia cuando llegan la pareja. El baiting es la provocación, así como muy sutil, que va a apretar los botones más profundos de la otra persona y lo hace reaccionar. Entonces es esto que aprieto tus botones, tú te enojas y yo te digo, ¿ves que te enojaste? Yo estoy hablando tranquilo, ajá, y tú eres la que perdiste el control, o eres el que perdiste el control. Entonces tú eres el culpable de esta situación. Entonces es una base tan manipuladora que nos hace cuestionarnos si nosotros no debimos de enojarnos sobre esa situación porque perdimos el control, ¿no? Como si no pudiéramos reconocer este enojo dentro de nosotros porque fue tan profundo que nos llevó a perder el control, y que nos lo cuestionemos y lo borremos como algo que debe de enojarnos, algo que debe de molestarnos, sino no, esto es algo que tú tendrías que aceptar porque te llevas a este punto. Y generalmente pues estas personas tienden a ser muy controladoras con los demás y consigo mismas, entonces tienden más a buscar cómo hacer que el otro pierda el control sin ellos perderlo.
Y eso es donde tenemos que tener cuidado, Ani, porque ahí tenemos que hacer un trabajo muy importante de inteligencia emocional, de reconocer sobre todo qué nos molesta y analizarlo a profundidad, porque bueno, una de las cosas puede ser miedo y alarma. Estas personas constantemente van a buscar que nosotros estemos en este miedo y alarma, van a buscar esta debilidad y van a ver cómo le hacemos para que nosotros lleguemos a permanentemente estar en este miedo y alarma. Un ejemplo, ¿no? Que es otra parte de las partes que hacen. Tú vas con tus amigas o tú estás en un grupo social y esta persona va a lanzar un comentario, ¿no? Contigo para que tú te cuestiones si las personas están cómodas o no con lo que tú estás diciendo. Algo que tú no, ni siquiera habías percibido, ni siquiera habías estado en este nivel de alerta, de darte cuenta, ¿viste la cara que hizo fulanito cuando tú dijiste esto? ¿No? Algo que tú ni habías percibido. Ellos con esta lupa van y te hacen que tú estés alerta de todo para meterte en un estado de ansiedad y que sea mucho más fácil desde ahí poder controlar la situación. Y cómo hace al mismo tiempo el gaslighting, en Mm, donde manipula manipula las situaciones que están pasando para que de alguna manera desde esa manipulación te haga sentir que tú eres la que estás generando eso que dices, ¿no? Te diste cuenta que no le pareció tu comentario, como dices ahorita, ¿no? Y llega un momento en que en el fondo te hace dudar completamente de lo que realmente pasó. Por otro lado, también busca relacionarse con gente muy cercana de tu confianza, de tu familia, para ponerte mal con ellos, ¿no? ujú, claro. Entonces, empieza a construir relaciones como muy cerca de personas de tu familia, de tus amistades, y empieza a hablar de situaciones que ustedes han vivido, pero con la intención de ponerte mal a ti, porque le cuesta mucho trabajo reconocer sus errores, ¿no? Entonces, toda la responsabilidad te la deja a ti. No, y el objetivo es crear conflicto para aislarte, ¿no? Ujú. O sea, que tú veas menos a tus amigos, incluso esta parte de decirle, por ejemplo, esta frase de los trapos sucios se lavan en casa, es como una forma de no permitirte hablar y verbalizar lo que estás sintiendo, ¿no? Para protegerse él o ella de la situación y entonces te va aislando de tu familia, de tus amistades, de todo, tal vez de una manera como muy romántica, ¿no? De nosotros son nuestros problemas, nosotros los tenemos que arreglar, si los compartimos después va a ser un problema, o sea, muchas cosas, o de una manera más conflictiva, ya más agresiva. Entonces, aquí algo que me parece muy importante, Ani, es que a veces vemos a las personas como narcisistas, como unas personas totalmente conscientes de su narcisismo, como un psicópata, por así decirlo, que lo que busca es, piensa en la noche cómo le va a hacer mañana para lastimarte. Y yo creo que hay que darnos cuenta que no funciona de esa manera. Bueno, habrá personas ya en un nivel muy alto que así lo vivan, pero yo creo que hay mucha gente con una personalidad narcisista que no se da cuenta, que de verdad creen, o sea, inconscientemente también lo hacen. O sea, en ese sentido, ellos creen que están teniendo la razón. O sea, ese miedo y ese apego evitativo los llevan a pensar que si yo te digo esto es porque es real, es en serio, y de esta manera va a ser mejor para nosotros. Ujú. O sea, no están conscientes de sus propias maneras de vincularse y de su manipulación y de su violencia. Entonces, es complejo porque tú querer entenderlos, imagínate a alguien que no está consciente y no puede aceptar las cosas, pues entonces ahí te vas a llevar una batalla de por vida entre entender por qué me lastimas y yo no te estoy lastimando, ¿no? Así es, Mariana. Y por otro lado, no te das cuenta cómo poco a poco se va formando una relación muy tensa por las intrigas que también él de alguna forma va logrando a través de ciertos fragmentos de información que tú le has dado, y con ello va formando esa intriga que a la larga te acaba causando en el fondo como mucha ansiedad, ¿no?
Son situaciones que ya te sacan de ti misma, en donde ya no puedes controlar realmente pues tus miedos, porque esa forma de que él te va intimidando va causando inseguridad en ti mismo, ¿no? Ujú, ujú. Y esta parte, o sea, sobre todo, por ejemplo, la indiferencia, el silencio, este tipo de situaciones que no son tan explosivas, por así decirlo, te hacen mucho dudar de qué es lo que te está pasando. Incluso a veces si quedaron en un acuerdo y no se cumple, ¿no? Te hacen sentir como que eres poco flexible, que no toleras nada, que eres muy exigente. Entonces es complejo, Ani, porque de verdad podemos caer dos personas. Uno, el tipo de personas que ha vivido con madres manipuladoras. Ujú. O sea, tenemos que analizar todo el tipo de enfermedades, de vulnerabilidades. O sea, siempre busquen esto que es el triángulo del drama, que en este triángulo pongan estos tres puntos, ¿no? Uno, quién es el culpable, por así decirlo, ¿no? La víctima, el victimario y el salvador, ¿no? Y dense cuenta dónde se ubican ustedes en este triángulo. Uh-huh. Y entonces seguramente si vives en medio de una manipulación te vas a dar cuenta que tú eres el salvador y la víctima seguramente será tu mamá o tu papá y el otro será el victimario. Uh-huh. Entonces cuando tú siempre eres el salvador de alguien, tú terminas siendo la víctima de la víctima. Uh-huh. Y creo que ahí te vas a dar cuenta, Ani, si tienes esta propensión a caer en este tipo de relaciones donde siempre te vuelves el salvador, pero no te das cuenta que estás siendo la víctima de la víctima. Uh-huh. ¿No? Entonces yo lo voy a ayudar, yo lo voy a sacar, es que seguramente él no se puede abrir y conmigo sí, con nadie más, pero conmigo sí se abre, yo lo entiendo, ¿no? Como toda esta parte ante personas que ya han sido víctimas de la manipulación. Y número dos, personas muy sensibles, que aunque no hayan sido víctimas de la manipulación, justo por su sensibilidad pareciera que eso no existe, ¿no? Yo me imagino una persona que nunca ha sido víctima de la manipulación, que ha vivido en un entorno saludable y que tiene un poco de situaciones de autoestima, problemas de autoestima, entonces esta personalidad la va a atrapar, ¿no? De una manera donde ella siempre va a querer estar pensando en el otro, ¿no? Cómo ayudarle, cómo mejorar, y el otro siempre va a estar aprovechando eso para abusar de esta persona, ¿no? Y cómo en el momento en que te saca de tu estabilidad, cuando te ve completamente fuera de control, cuando te ve ansioso, eso le provoca mucho placer, ¿sí? Y eso es algo que le da seguridad a él, ¿no? Porque en el fondo se muestran muy seguros, muy, ahora sí que muy, muy preparados, pero en el fondo son personas muy inseguras, ¿sí? Que viven a través de cómo de alguna manera no les gusta tampoco ver que tú estés bien, que tú quieras construir algún proyecto, te lo acaban boicoteando, pero de una manera tan sutil que muchas veces no lo percibes, ¿no? Uh-huh. Pero después te dicen que por qué no te animaste a hacer ese proyecto, que tú tenías todo para hacerlo. Entonces se vuelve muy complejo el que puedas en el fondo detectar realmente cuáles son sus intenciones, ¿no? Por eso te hacen dudar, Ujú, ¿no? ujú. Y yo creo que en el fondo, Ani, también se va gestando ahí un miedo a perderlo, porque, o sea, se va construyendo el miedo al abandono, ¿no? Porque si no lo tenías ahí de herida de la infancia, se va empezando a hacer más grande y más grande y más grande esta sensación como de ¿qué voy a hacer yo sin? Y a veces en muchas ocasiones te lo dicen, ¿no? Que quién te va a querer si ya tienes dos hijos, es que tú no eres muy buena o muy bueno para muchas cosas, quién te va a querer si económicamente no eres el hombre ideal, o sea, porque también esto hay de mujeres y hombres, ¿no? Como es que no me das el tiempo que necesito, es que, o sea, hay muchas cuestiones en la pareja que son importantes analizar porque de verdad que arriba de todos los problemas financieros, de comunicación, están todas estas situaciones de personalidad que muchas veces eso es lo que no nos deja
llegar a la solución, Ani. Yo lo veo en el día a día. Normalmente en terapia de pareja nosotros iniciamos con el tratamiento individual y después empezamos el tratamiento ya de pareja, porque hay muchas cosas que no son problemas de pareja. Ajá. Si este hombre narcisista no se da cuenta de su egocentrismo, de su falta de empatía, de todo eso, el día que la mujer le mencione, o el hombre le mencione, es que creo que en ocasiones puedes solo pensar en lo que tú quieres y no en los demás, él va a reaccionar, se va a defender y nunca lo va a aceptar. Y si no partimos de ahí, no hay solución. Entonces, en la terapia de pareja, primero tenemos que darnos cuenta cuáles son nuestras sombras y cada uno tenerlas bien presentes. Mi sombra es esto, ¿no? Yo me defiendo de esta forma, yo tiendo a buscar esto para después poder ahora sí hacerlo. Fíjate que trabajando con un hombre narcisista, de alguna manera, que estaba teniendo estas situaciones, nos damos cuenta que a veces ni siquiera, Ani, nos hemos dado cuenta el impacto de nuestras vivencias en la infancia, ¿no? Tal vez viví en una situación muy difícil a nivel de violencia, a nivel de mi infancia, y ni siquiera, o sea, en esta evitar y en este no ver la situación, ni siquiera me he dado cuenta de eso. Y entonces cuando empiezo a darme cuenta de, wow, no, o sea, eso no estuvo bien, esa manera de que nos trataron no estuvo bien, empiezo a ser conscientes y ahí empieza el poder sanar. Entonces, definitivamente, Ani, si no hay un proceso de por medio, es una lucha perdida. Ajá, es una lucha perdida y que tú como pareja tienes que darte cuenta cómo te estás socavando, ¿no? Cómo está creando ese hoyo, cómo está disminuyendo tus ganas de hacer cosas, tus ganas de conectar con los demás, tus ganas, y cada vez más aislada, más refugiada en esta seguridad que al revés, ¿no? Pues el enemigo es con el que estás durmiendo y no te estás dando cuenta de eso. Así es, Mariana. Por otro lado, también tiende a hacerte acusaciones falsas, ¿no? De alguna manera empieza a como a tener idea de querer hacer algo y entonces te voltea las cosas, ¿no? Por ejemplo, sí, ya vi que cada vez tienes más amigos en tus redes sociales, ¿no? Y te manda indirectas como para que empieces a dudar tú también de esa relación de seguridad que tienes con él en cuestión a la fidelidad. Y en el fondo las intenciones pues son otras, ¿no? Tal vez él ya está empezando a tener algunas aventuras con ciertas personas, ya sea en su trabajo o en las mismas redes, y te está volteando toda la situación, ¿no? Entonces uno de repente pues sí llega en un momento dado a confundirse y a dudar de qué hay en el fondo, ¿no? Porque empieza a decirte que, como te decía, ¿no? Con el gaslighting, a decirte que no, que tú estás loca, que te estás imaginando cosas, que no va por ahí, Que necesitas que ayuda, que eres necesitas... celosa. Ujú, ujú. Ujú. Que eres muy dramático, muy sensible, ¿no? Estas son la terminología que normalmente pueden utilizar. ¿Y cómo hacer, Ani, para no llegar a esto? Bueno, yo creo que la base es la manipulación, entonces justo es romper la manipulación. ¿Qué quiere decir? La culpa no ayuda, la responsabilidad sí. ¿Qué significa? Cada vez que te hagan sentir culpa, que sientas culpa, asume la responsabilidad de lo que te toca y de lo que no te toca. Cuando tú te das cuenta qué es lo que sí te tocaba y qué es lo que no te tocaba en ese punto, creo que es cuando empiezas a poder, o sea, yo diría que es como si hubieras tapado el hoyo de la barca y estás sacando el agua y estás dejando que pueda flotar para avanzar, ¿no? Esta parte de entender qué cosas son del otro y que yo no puedo hacer nada, o sea, esta aceptación de que si el otro no quiere hacerse consciente, no puedo hacer nada yo para poder, para hacer que funcione. Yo creo que es de las decisiones, Ani, más complejas como pareja de tomar, ¿no? Porque en estas ganas, en este objetivo de lograr poder tener a la familia, muchas veces no nos damos cuenta que hay procesos que se tienen que pasar
para que las personas decidan crecer. Creo que a veces nos da mucho miedo esta separación, ¿no? Y que a veces, en ocasiones, las personas a veces necesitan darse cuenta de esto para buscar ayuda y empezar procesos que van a cambiar sus vidas, que estando ahí sosteniendo este nivel de manipulación, aunque tengamos el firme propósito, aunque ahora sí que se vuelven como adolescentes, ¿no? Que si nosotros somos la que se los decimos, ellos no lo van a entender o ellas no lo van a entender, pero cuando es otra persona, es un profesional, y buscan ayuda, entonces empiezan a darse cuenta, se abren más y empiezan a sanar ese apego que está conflictuando esta situación. Y fíjate, qué importante eso que dices, Mariana, porque eso es lo que provoca en el fondo, ¿no? Mucha culpa. Hay que poder identificar otro de los problemas que se notan mucho en la forma como ellos reaccionan, son esos chantajes emocionales. Ajá. Esa manipulación, es un manipulador nato, Experto. ¿no? Ujú. Experto. Entonces, esa manipulación de lo que está sucediendo y esos chantajes emocionales es lo que te causa en el fondo mucha culpa. Y creo que algo muy importante es darnos cuenta cómo reaccionamos ante esos sentimientos después de culpa que sacaron lo peor de ti, ¿no? Que te hicieron reaccionar al límite y que en el fondo te hacen dudar de realmente quién es quien tiene la responsabilidad. Entonces, creo que algo muy importante es identificar de fondo qué es lo que está pasando y por qué reaccionas con cierta persona de esa forma para que puedas identificar si te pasa con todos o te pasa solamente con ellos, ¿no? O con ellas, Esto es como algo muy pareja. importante, darte cuenta, si esto te pasa, vas en el coche y te pasa con el de enfrente, bueno, entonces es algo que tienes que trabajar en ti. Si es algo que solo te pasa con una persona, puede ser tu pareja o puede ser tu madre o puede ser, o sea, con una persona, entonces vale la pena analizar qué hay detrás de esto porque nos podemos encontrar con este abuso reactivo que puede estar pasando y que es difícil de identificar y es difícil de nombrar y es algo que lleva a cuestionarte mucho. Y como tú decías, uno esta parte de poder ser responsable, no culpable, ¿no? Y otra, creo que otra de las partes muy importantes es entender que en la pareja no tenemos que ser de una manera, transformarnos para que la otra persona sea feliz, ¿no? Sino lo que tenemos que darnos cuenta y cada vez más conscientes es que ser pareja significa ser libres, eso significa aceptar al otro como es y en su esencia, ¿no? Ir buscando cómo poder adaptarnos de una manera adecuada para que el otro pueda sentirse aceptado como es y querido como es, en vez de que se tenga que transformar para ser querido. Así es. Y por otro lado, también, bueno, creo que algo muy importante ante cualquier relación es aprender a poner límites de una manera adecuada. Ajá, porque bueno, si tú quieres que el otro te respete, tú tienes que respetarlo, ¿no? El problema es que muchas veces nos cuesta mucho trabajo autorregularnos. Y entonces, pues ahora sí que toleramos tanto porque no ponemos límites que llega un momento en que ya eso rebasó mi paciencia, ¿no? Y entonces la reacción pues acaba siendo una reacción muy desbordada que nos hace acabar de tener el control. Perdemos más bien el control de todo y esto pues complica más la relación con cualquier persona, ¿no? Claro, creo que esto es justo lo que pasa. Yo diría que ya en este abuso donde tú ya estás muy reactivo es porque ya no estás escuchando lo que te quiere decir desde hace mucho tu enojo, ¿no? Y entonces el enojo se las arregla para que tú escuches, para que tú llegue a un punto donde digas, ya no puedo llegar a este límite, ya no puedo, ¿qué está pasando? Que ya estoy gritando demasiado, que ya rompí algo, que ya me bajé del coche, que ya... Creo que este enojo te está diciendo algo. Y no nada más te dice algo, sino que te está afectando a tu salud porque eso acaba siendo muy tóxico y te puede llevar también a una depresión que si no se trata a tiempo va a complicar más la situación, ¿no? Y él se va a sentir
de alguna manera más seguro de tenerte ahí como presa porque no te vas a poder ir, porque no puedes salir adelante por ti mismo, ¿no? Entonces, qué importante es buscar esa ayuda a tiempo y poder identificar qué es lo que está pasando de fondo y si estoy en una relación tóxica, buscar ayuda para que nos den las herramientas y podamos identificar qué es lo que tenemos que trabajar cada uno de nosotros o qué tenemos que hacer para salir adelante, ¿no? Exactamente, entonces les queremos decir a todas las personas que nos están escuchando que si está pasando por una situación así, busques ayuda. No sabes hacia dónde te va a llevar esta ayuda, no importa, eso es lo importante, que, o sea, no tengas que hacerlo ya en el momento que estás ya tomando una decisión, sino en el proceso de la incomodidad, de no saber qué hacer, siento que me enojo demasiado, siento que no estoy sintiendo que vamos avanzando en la relación de pareja. Cuando sientas esto, busca ayuda y vas a ver que definitivamente va a llevar a un buen lugar. Pues muchas gracias, Ani, por estar con nosotros. Gracias, Mariana. Te deseo y a todos una linda semana. Y nos vemos la próxima semana en tu programa El Arte de Ser Padre. Si necesitas ayuda, ya sabes, puedes escribirnos al número de WhatsApp 0152 33 14 54 0332 y ahí Claudia estará para atenderte y para iniciar tu cambio de vida. Muchas gracias también a Roger Bárcenas desde San Diego, California, a Concepción Alonso, a Mario Méndez y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en este mismo espacio. Gracias también a todas las personas que nos escuchan en Parral, Chihuahua, y nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico.